El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Entonces dijeron los judíos: ¿acaso pensará en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir? Y Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos entonces le preguntaron: dinos entonces quién eres tú. Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que amonestar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he oído decir a él es lo que digo a este mundo. Ellos no comprendieron que Jesús hablaba del Padre. Entonces Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Nos sigue presentando el Evangelio ahora en esta versión del evangelista San Juan. Las controversias que el Señor, días antes de empezar su Semana Santa, su misterio de pasión y muerte y resurrección, entabla con los judíos, quienes están duros para abrir el corazón y creer en Jesús como el enviado del Padre, como el ungido, como el Mesías, como el Salvador de este pueblo, su pueblo Israel, pero también de todos nosotros los hombres. Y vemos aquí cómo el Señor insiste mucho en esta idea. Yo estoy unido al Padre y no estoy por mi cuenta, soy el enviado del Padre. Lo que hago, lo que digo, no lo hago de manera independiente. Lo digo y lo hago porque es mi Padre el que me lo dicta, el que me lo manda. Vengo a complacer a mi Padre. El Señor entonces insiste en esta idea, hermanos, para que quede bien claro su procedencia. Y pues al final de tanto insistencia, pues el Señor va obteniendo algunos frutos, ¿no? Al final el Evangelio dice: muchos judíos creyeron en Él. Y esto se va repitiendo como una constante en los textos de esta Cuaresma, ¿verdad? Los de los domingos también, ¿no? Al final creen en Él. El domingo pasado recordemos que así terminaba la resurrección de Lázaro. Muchos que presenciaron la resurrección de Lázaro creyeron en Él. Se repite esta constante. ¿Por qué? Porque al final se va reuniendo un número considerable de creyentes que
no iban a ser tan creyentes al final. Son aquellos que lo van a recibir el domingo de Ramos al Señor lo iban a proclamar rey de los judíos. Recuerden ustedes, ¿verdad? Ese recibimiento que le hacen al Señor, poniendo palmas por donde él iba a pasar y gritando: viva el rey de los judíos. Supuestamente son todos estos que vienen creyendo, ¿no? En las obras del Señor, en su palabra. Y yo digo supuestos creyentes porque el Viernes Santo, ¿dónde estaban esos creyentes? Estaban ausentes, ¿verdad? Y más bien se sumaron a aquellos que decían: crucifícalo, crucifícalo. Y cuando ven al Señor condenado a muerte, ¿dónde estaban esos creyentes? No estaban. Él estaba allá en la cruz solo. Y inclusive los discípulos, los que nunca se pensaron que lo iban a abandonar, desde el Jueves Santo, cuando lo apresaron en el huerto de Getsemaní, todos se fueron, ¿verdad? Todos se fueron. Y solamente recoge el Evangelio de San Juan a dos personas firmes y algunas mujeres: Juan y la madre. De ahí paremos de contar. ¿Dónde estaban todos los que hoy dicen los textos creyeron en él? Pues era una fe insípida, era una fe floja, era una fe, yo diría hasta como de emoción, de sentimiento, ¿verdad? Emocional. Y nosotros tenemos un dicho de llamarada de tusa, ¿verdad? Es decir, se enciende y se apaga rapidito, ¿no? Ahí termina. Esa era la fe supuesta de esta gente. Pero aquí también en el Evangelio el Señor dice algo muy importante. Está hablando cuando Él esté viviendo ese momento en que es alzado en lo alto, dice. Y aquí resuena el eco de la primera lectura del libro de los Números, que cuando el pueblo de Israel, después de renegar contra la voluntad de Dios, que los venía cuidando, que los venía protegiendo, que les dio agua, que les dio maná en el desierto, etcétera, etcétera, reniegan. Ya estamos aburridos de esta comida, dijeron. Ya estamos aburridos. Primero estaban muriendo de hambre, viene la comida, ya estamos aburridos de esta comida. Bueno, y entonces el Señor, ¿verdad?, les muestra, como dice el texto, su ira. Les manda esa plaga de serpientes y otra vez a buscar a Moisés. Dile al Señor, ¿verdad?, que no nos castigue, ¿verdad?, que era mentira lo que estábamos diciendo en contra de él. Y viene el Señor otra vez con su misericordia y ordena a Moisés: levanten alto en un palito una serpiente de bronce. Todo el que mire esa serpiente, aunque sea picado por la serpiente, sanará. Esa famosa serpiente de bronce, hermano, en este texto del libro de los Números, es imagen de aquel que iba a ser alzado en lo alto y que iba a ser crucificado. Es imagen de Jesucristo, del crucificado. Él lo dice bien claro, dice: cuando todos me vean alzado entre cielo y tierra, los atraeré a todos hacia mí. Es decir, el Señor en este Evangelio habla precisamente de ese momento, de los últimos momentos de su existencia, de su entrega total en ese acto de sacrificio grande, de su crucifixión, de su muerte en la cruz. Aquí el Señor ya está anunciando con estas palabras lo que va a vivir, ¿verdad?, en el Calvario, en el monte Gólgota. Ya está anunciando su crucifixión. Por eso, hermanos, en esta semana de dolores, como nosotros le llamamos, preparándonos a la Semana Santa, la Semana Mayor, también nosotros ya desde ahora vayamos contemplando ese misterio de la cruz,
donde el Señor en ese bendito árbol de la cruz iba a ser crucificado e iba a dejar también nuestros pecados ahí. Él iba a pagar el precio de nuestros pecados, iba a cargar con nuestros pecados y nuestros pecados ahí iban a ser perdonados. Por eso a este misterio nos tenemos que unir nosotros desde ya, ir pensando, ¿verdad?, en este misterio grande de la cruz. Yo siempre digo, cada vez que miramos un crucifijo, que miramos a Jesús crucificado, nos debe de mover al amor al Señor. Tiene que darnos a nosotros es una llamada de amor hacia Él, porque ahí está el amor del Señor a nosotros. Es un amor que se entregó hasta muerte y muerte de cruz. Y ese amor obró el prodigio, el perdón de la redención de todos nosotros los pecadores. ¿Cómo no amar al que te amó primero? ¿Cómo no amar a aquel que pagó el precio de nuestros pecados? ¿Cómo no amarle a Él, el justo, que se puso en el lugar de nosotros, de mí que soy pecador? Claro, merece todo mi amor, merece todo mi fervor, mi fe, mi adoración a Él. También pues en este día quisiera unirme, ¿verdad?, al sentimiento de todos nosotros en nuestra arquidiócesis de Managua. El día de ayer tuvimos el sensible fallecimiento de uno de nuestros sacerdotes mayores y muy queridos por todos nosotros, por el clero arquidiocesano de Managua. Se trata pues de Monseñor Francisco Campos Trejo, ya uno de los sacerdotes mayores de nuestra arquidiócesis y que en vida pues estuvo pastoreando la comunidad, el municipio de San Marcos, la parroquia de San Marcos, muchísimos años, creo que más de 25 años, ¿verdad?, de párroco. Pues el día de ayer pues el Señor lo ha llamado a su presencia. Pues nosotros con pésame, ¿verdad?, vivimos este momento, pero lo vivimos también con sentido de Pascua, ¿no? Ya Monseñor Campos ya está viviendo su Pascua, ya está en la presencia del Señor, ya está en ese descanso de su Señor. Ojalá pues que nosotros, con todo el testimonio de vida sacerdotal de Monseñor Francisco Campos, quienes lo conocimos, pues nos dejó un gran testimonio, un buen pastor, un gran sacerdote entregado a su parroquia, a sus fieles, y un hombre pues que realmente nos motivaba a muchos para seguir ese camino sacerdotal. Que el Señor pues lo tenga en su reino y le dé el premio de sus elegidos. Dale, Señor, a Monseñor Francisco Campos el eterno descanso y brille para él, que su alma descanse en paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.